Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo Bi- bien, bien, muy bien. Bueno, ¿frío allá? ¿Está en Buenos Aires o está en Río Negro usted ahora? Estoy en Río Negro. En este momento estoy en Choelechuel, que es el lugar donde yo vivo, mi pueblo. Ajá. Mónica, ¿y esta semana se levanta la temperatura en el Senado o, o se va a seguir enfriando esto algún tiempo más? Yo creo que se han dado las condiciones para que esta semana, cuando se reanuden el plenario de comisiones que va a ser el miércoles, se pueda pensar en un dictamen. No sé si el mismo miércoles, pero tal vez el jueves. Se ha trabajado mucho para que ocurra eso. Cuando usted dice Entonces, se ha trabajado mucho para que esto ocurra, en el caso de Río Negro, ¿implicará acompañar u objetar, digamos, esa norma, esa iniciativa? Cuando digo que se ha trabajado mucho me refiero a que como los dos poderes, los dos proyectos que están en tratamiento son dos proyectos del Poder Ejecutivo, son proyectos que se han trabajado mucho y se le ha pedido al Poder Ejecutivo, en tanto autor de ambos proyectos, que cambie cosas que nos parece que son beneficiosas para el proyecto, que nos parecen que benefician a los sectores involucrados en los distintos artículos. Entonces, cuando digo se ha trabajado mucho, quiero decir que el Poder Ejecutivo ha escuchado y ha producido modificaciones que nosotros consideramos que son buenas. En relación con mi voto, bueno, creo que lo he comentado, lo he dicho en otras oportunidades, mi voto ha sido un voto o es un voto que realmente lo analizamos mucho en relación a la posibilidad de que sea beneficioso o no para nuestra provincia de Río Negro. Y en ese sentido creo que con las modificaciones que se han hecho puede ser un proyecto beneficioso y acompañaré en general. El proyecto en general lo estaré acompañando en los dos casos y después en particular tengo objeciones en algunos temas en los que no estaré acompañando. Sí, o sea, son objeciones que las he planteado y que me han dicho que no se pueden modificar y bueno, entonces estaré eh, votando en contra en particular. Mónica, le hago una pregunta, si se quiere, un poco más desde su percepción que de lo estrictamente político. ¿Los actores son los mismos, los que se sentaron nuevamente en sus bancas a escuchar y obviamente a expresarse? ¿Usted nota algún tipo de cambio respecto a esto? Hablo, por supuesto, no de lo que fue el clima en el primer tratamiento de las leyes bases y lo que está haciendo nuevamente ahora, ¿no? Y está arrojando estos resultados. ¿Usted qué percibe? Y la ley bases en su momento, en este verano, no llegó al Senado porque no pudo pasar diputados. Entonces, evidentemente, la situación fue otra. En esta oportunidad, la ley mucho más, digamos, mucho más acotada y habiéndole quitado capítulos que eran muy controversiales, habiéndole quitado eso, la ley pasó diputados y llegó a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores el tratamiento ya va a entrar en la cuarta semana. Esta semana que entremos va a ser la cuarta, o sea, cuando ahora vayamos este miércoles, la cuarta semana de tratamiento. Me parece que en esos días de tratamiento se han producido cambios que se han notado mucho, y es que el Poder Ejecutivo ha estado atento a las modificaciones que se le pedían, ha estado atento. Es decir, me refiero a las modificaciones, yo participo del interbloque que se llama Unidad Federal y me refiero a las modificaciones que le pedimos nosotros y también he observado que son modificaciones que pide el radicalismo. Ujú. No me refiero a modificaciones que haya pedido otro bloque como por ejemplo Unión por la Patria, porque creo que ellos lo que su posición es votar totalmente en contra, no han accedido a pedir modificaciones. Bien, Entonces, y de parte de lo que es la escucha a los gobernadores de las diferentes provincias, porque el primer capítulo, como lo hablábamos recién con usted, fue mostrando los dientes desde ambas partes, ¿no? Los gobernadores y el presidente Javier Milei tensando una soga que parecía no iba a volver a aflojar. claro, cuando me toca o nos toca en el Senado la primera votación, esa votación es al decreto de necesidad de urgencia número 70. No hemos votado leyes
todavía. O sea, ninguna de estas. Nosotros en el Senado la primera votación ha sido al decreto. El decreto, por supuesto que tenía por parte nuestra la total oposición, porque el decreto no se puede abrir, no se puede tratar en particular, había que aprobarlo a ojos cerrados o rechazarlo. Nosotros lo rechazamos. Y también lo que vos decís es totalmente cierto respecto de que no había una oportunidad de diálogo con las provincias, o por lo menos con la provincia que yo represento, Río Negro. No había una oportunidad de diálogo, no se daba, no se abría, no había una escucha. Bueno, en esta oportunidad yo creo que intentando una de las cuestiones que tiene la vida institucional, que es ese diálogo que tiene que fructificar en acuerdos entre ambos poderes ejecutivos, intentando eso se fue acercando, se fue dando ese diálogo y me parece que eso es bueno para la provincia de Río Negro y para todas las provincias. El diálogo básicamente, yo ya se los había comentado a ustedes, me parece, tenía que ver con la distribución de los fondos federales. Mónica, usted dijo recién, hay algunos temas en los cuales en particular probablemente mi voto no sea favorable o sea negativo. ¿Cuáles son esos temas sobre los cuales ya tiene posición tomada por el no? En el proyecto de la ley bases, yo conversé con miembros del Poder Ejecutivo que estaban escuchando y modificando aspectos, conversé sobre el capítulo previsional, porque el capítulo previsional tiene digamos, un posicionamiento que no me parece que sea correcto. ¿Qué le preocupa ahí en temas jubilaciones, y a Mónica? mí me preocupa, o sea, ese capítulo está para quitar, para derogar la moratoria previsional, el denominado plan de pago previsional que se votó en 2023. Está dirigido ese plan de pago previsional a las personas que no han alcanzado en su vida laboral a tener los aportes, a tener 30 años de aportes. Y ese plan significa que las personas pueden ir pagando por adelantado, si se dan cuenta que cuando lleguen a la edad jubilatoria no van a tener los aportes, los pueden pagar por adelantado para ingresar con la edad jubilatoria en la jubilación, para poder jubilarse. Eso es derogado en este momento cuando para que se cumpla el término de la ley, no falta mucho porque el término de la ley se cumple en marzo del año que viene, en 2025 en marzo se cumple el plazo. Entonces yo creo que no está bueno, esa ley va a beneficiar en mi provincia a unas 10.000 personas y en el país a unas 400.000 personas. Que se quedarían sin jubilarse, porque a renglón seguido de la derogación, el capítulo lo que plantea es que no va a haber una jubilación para las personas en esta situación, sino que va a haber una ayuda social. Y a mí eso me parece que no está bueno, que eso no es ventajoso para quienes no han alcanzado en su vida laboral los aportes, porque además no los han alcanzado porque la vida laboral de nuestro país se ha ido precarizando a raíz de una serie de crisis cíclicas que se han dado, se ha ido precarizando y los trabajadores no han sido trabajadores en blanco, en su mayoría son trabajadores que les ha costado mucho lograr 3 de aporte. Entonces, esa mensura que hacen ustedes de unas 10.000 personas que estarían en esa condición o que perderían la posibilidad de acceder al beneficio previsional, ¿se los ubica en qué sectores de la economía, Mónica? Son trabajadores más bien informales, aunque hay sectores que pudieran ser formales. Por ejemplo, el sector de la construcción es un sector que tiene trabajadores formales, pero también tiene una gran cantidad de trabajadores informales. Entonces, hay mucha gente que durante toda su vida han trabajado como albañiles y no han encontrado aportes en todas las oportunidades, han sido cuentapropistas. Bueno, a esas personas las beneficiaba y las sigue beneficiando hasta que esté derogado. Yo aspiro a que esto no se derogue. Pero bueno, no sé si esto será posible. Y así como digo albañiles, digo muchas mujeres, amas de casa, tampoco tienen aporte. Y a las mujeres las afecta mucho más.
este capítulo. ¿Por qué? Porque a las mujeres directamente les cambia la edad para acceder a un beneficio. A las mujeres que no han hecho aportes en su vida laboral, además, las castiga cambiándoles de 60 a 65 los años. Sí, entiendo. Hay dos o tres temas más que me interesa conocer también su postura. Reforma laboral, Mónica, en ese aspecto, ¿cuál es su observación de lo que debiera ser o lo que está planteándose en el Senado por estas horas? A mi modo de ver, lo que ocurre, bueno, la reforma laboral también ha tenido cambios. Ahora estoy mirando justamente unos posibles cambios que me han hecho llegar para permitir que siga existiendo, por ejemplo, el monotributo social. Creo que ha tenido cambios para mejor. Pero ¿qué pienso de la reforma laboral? Tengo la expresión de muchísima gente a favor y de muchísima gente que también está en contra. Pero acá hay que analizar el contexto de nuestro país, en el que prácticamente la cantidad de trabajadores formales se va cayendo, se va reduciendo. La formalidad pareciera no ser la regla pareciera ser la informalidad. Y hay mucha gente interesada en que ese capítulo se apruebe para poder iniciar pequeñas empresas que necesitan 2, 3, 4, 5 empleados que podrían tomarse sin tener el riesgo del juicio laboral o esta cuestión que pesa tanto a los pequeños empresarios cuando necesitan tomar empleados. Ahí su voto es positivo, entonces. Sí. Uh-huh. ¿El tema ganancias? Bueno, en el tema ganancias, que ya está en el proyecto de medidas fiscales, yo creo que no hay nada que nos haga cambiar de parecer, porque ha habido algunas modificaciones que se han intentado, pero a los trabajadores de la Patagonia el impuesto a las ganancias les afecta mucho. Por lo tanto, nosotros en ese capítulo nos vamos a oponer también, porque consideramos que, si bien es cierto que ese capítulo ayuda en los fondos coparticipables, el gobierno nacional tiene que pensar otra manera. Acá hay sintonía con el gobernador Rolando Figueroa, ¿no? Por supuesto. Sí, yo lo que estuve trabajando es a nivel de todos los senadores y senadoras de la Patagonia. Incluso una de las senadoras pertenece al PRO y siempre ha votado a favor de lo que el oficialismo propone, pero en este caso del impuesto a las ganancias, quienes representamos a la Patagonia vamos a votar en contra. Entiendo. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, porque el tema ganancias implica también mayor recaudación, debe ser uno de los impuestos, intuyo yo que junto con el IVA, mayores ingresos representan el Estado Nacional. Cuando se plantea la discusión, sobre todo con el Ejecutivo, Mónica, que dice no hay plata, por lo tanto necesitamos mejorar la recaudación, por eso esta vuelta al impuesto a las ganancias. Y por otro lado le dice, bueno, pero si quieren nuestro voto nos van a tener que acompañar con algunas obras. ¿Cómo se conjuga eso, Mónica? O sea, yo creo que si ustedes han seguido los debates en el Senado, ha quedado muy claro, espero yo que haya quedado claro para el conjunto de la ciudadanía, que no hay plata es una fórmula del gobierno nacional para decir que no van a generar la distribución de fondos federales que se distribuían a las provincias. Es para decir eso, pero no es que no haya plata literalmente. Lo que ocurre es que la recaudación, que sigue siendo una recaudación importante, se destina a otros fines que no eran los fines a los que se destinaban, que era para el reparto federal a las provincias.
Si uno analiza el reparto federal, se da cuenta de que las provincias han entrado en una desventaja muy importante al no tener fondos nacionales. La desventaja es, creo yo, que como de un 65% a un 35%. 65% se queda la nación, 35% reparte. Y eso es de una suma injusticia porque los estados provinciales son los que abordan el sostenimiento de todo lo que cotidianamente afecta a la población, el sostenimiento de la salud, de la seguridad y de la educación. Sostenimiento, quiero decir sostenimiento de todo, salarios, infraestructura, insumos, todo.